La moda siempre ha sido el vehículo por el cual se denuncia el culto a la apariencia. Algunas prendas de vestir llegan a constituir auténticas tentaciones a las que sucumbir, una desmesurada pasión por el lujo. Las prendas de abrigo eran dentro de la indumentaria las que más furor causaban. Las prendas de abrigo más características de la indumentaria valenciana de abrigo son la capa, el capote y la manta. La capa y el capote son prácticamente iguales, con la única diferencia de que el capote tiene algo menos de vuelo que la capa y además lleva manta. La capa es una de las piezas más importantes del vestido masculino. Es una prenda de abrigo o para ser usada en solemnidades. Como dijo Cabanilles, la capa anuncia ceremonia o frío. Les peces d'abric de la indumentaria valenciana se poden separar entre home i dona, no? Encara que moltes coincideixen com és la capa. La capa realment hem trobat en escritures en què la dona portava capa, però no s'han trobat així realment en cases llauradores cap capa de dona. La capa es una pieza generalmente negra o parda. Podría llevar vueltas en el interior de otros tejidos diferentes para ornamentarla. La capa popular es una pieza de lana, de tejido de lana, que llegaba casi hasta los pies, provista de una esclavina. Una esclavina es una pequeña capa superpuesta que llegaba casi hasta la altura de los codos y que con un cuello muy alto y que cubría ampliamente el cuerpo. Debido a su influencia francesa, la capa era un signo de notoriedad. Fue adoptada por todas las clases sociales, variando según las categorías que se desempeñaban. Había dos tipos de capa esencialmente. Bueno, si contamos el capote dentro de las capas. En invierno, para salir a la calle, los hombres podían llevar el capote, generalmente de burrel o de otra tela gorda, con mangas, a menudo con capucha, que se ata a la cintura y se puede llevar también para el trabajo. L'home, a més del capot, que era una especie de capa amb mànegues, ¿no? Tenía la manta. El manto es de grandes dimensiones. En los siglos XVIII y XIX, este manto es exclusivamente negro, utilizándolo solo para los duelos. Posteriormente se utilizaron unos mantos de luto de forma rectangular, que no serían muy diferentes. Se colocaban sobre la cabeza, dejando ver solamente los ojos, cayendo por la espalda y sujetándose las puntas con los brazos. La ropa de abrigo en la mujer, podríamos hablar del manto. El manto es una mantilla redonda, pero de grandes dimensiones. Generalmente suele ser de tejidos ligeros y existían mantos de humo, mantos de sevillanos y, bastantes variantes de manto. Este generalmente siempre tenía como condición indispensable el resguardar de las miradas de las personas. Derivada del mantón encontramos la manteleta, prenda exterior de abrigo pero más compleja, ya que unía a su sentido meramente práctico un importante valor ornamental, imprimiendo un sello de gran elegancia. La peça més comuna entre el poble és el mantó. La manta no era una pieza de indumentaria, pero se convirtió en una de las más representativas del labrador valenciano y perduró hasta la segunda mitad del XIX. Además de cubrir el cuerpo, servía para dormir. Las mantas servían tanto para las labores agrícolas, para cubrirse por la noche, como para salir a la calle en épocas de invierno.
Actualmente nos queda un reducto de esas. En la indumentaria tradicional valenciana que actualmente se usa, la gente utiliza un tipo de mantas que se llaman mantas de adorno porque están provistas de unas borlas y de unos adornos muy aparatosos que sirven de adorno como complemento al traje y cuyo valor ya no es simplemente el tapar, como podía considerarse el objetivo inmediato de una capa, de una manta, sino que sirven pues para complementar el traje dándole una mayor vistosidad. Y la única cosa práctica que poseen es un gran bolsillo que llevan en la parte delantera al coser esa manta y que donde se podían introducir a modo de alforja diferentes objetos. La manta de muestra es una manta estrecha que generalmente tiene vivos colores y lleva un fleco finalmente con madroños, es decir, con narbosos, que llamamos en valenciano. Todas estas mantas tenían estas características y las había, las llamadas morellanas, que la morellana se distingue de la de muestra en que suele ser más vasta, más ancha, y generalmente es de cuadros azules y blancos. Lo que hoy es en Morella una rica artesanía textil fue antaño la más importante fuente de recursos económicos para la localidad, pues durante la Edad Media y siglos posteriores llegaron a funcionar en esta localidad castellonense hasta 500 telares. El meu treball és artesana, ja de tota la vida quasi. Vaig començar molt joveneta i hasta ara pues, estem treballant el que és la manta morellana, l'autèntic manta morellana. La ciudad vivía del comercio de la lana y de su transformación en distintas labores. Una de ellas se conserva hoy para la industria del fallero, la manta morellana, una larga y estrecha manta de vivos colores que durante siglos fue usada para protegerse del frío por los hombres de la región. Yo estoy especializado en la manta típica de fallero, que llevan fallas a Valencia, por ejemplo. Luego también me he especializado en hacer productos exclusivos como coloridos exclusivos, tintes naturales y tejidos a mano, claro. La tradició és una artesania que és dels àrabes. Entonces, antigament, pues, totes les cases tenien el seu teler, i un teler xicotet, i treballaven els homes, les dones feien els flecos. La calidad del tejido ha mejorado y estas piezas continúan siendo artesanía de primera calidad. El telar ha permanecido intacto desde la Edad Media, movido por medio de pedales. Antes eran colores naturales, se tintaba con colores naturales y era todo natural. Y ahora los colores son, como veis las diferencias, son químicos. Aunque sea también el material bueno, igual, pues hay mucha diferencia de teñido. El blanco, ¿ves? Este es un blanco blanco y este parece un blanco roto, eso es un natural de la oveja. El rojo es un mate, antes el rojo era un color muy vivo, muy brillante, total que el cambio es radical de cómo eran los colores naturales a cómo son los colores químicos que se utilizan actualmente. Pues mos inspirem, no sé, n'hi ha vegades que estàs com tots, estàs més inspirat o menys, però no, jo procuro buscar dibuixos antics i tornar-los a fer. Encara que alguns fas, pues mira, ara li canvio això. La veritat és que no mai acabes d'estar content, és com un pintor que quan acaba l'obra pareix que no mai estigui a gust de ver-la acabar. Sempre penses, l'altre que faré li podria llevar això i posar l'altre. En la actualidad, la artesanía es cultivada por artesanos que imprimen una evolución, que en ocasiones afecta al estilo tradicional. Un factor esencial en la fabricación de las mantas es el tiempo. Una manta supone 4 jornadas de trabajo. El procés d'una manta, lo normal és el teixit. Preparar el fil primer, posar-ho en les llançadores i teixir-ho. Claro, cada teler se pot fer segons els passatges que tenen, perquè per poder baixar i pujar els fils, per fer la trama, se necessiten uns passatges en el fil. Sobre els passatges que tenen, una se poden fer a quadros, els altres se poden fer en ratlles, que és el que nosaltres fem, i segons els peus, perquè ahir treballes els peus i les mans. I entonces, claro, en els peus baixes l'ordimbre, baixen els fils i fas el dibuix.
Uns poden eixir com una espècie de flors, segons com estigui, que és el traige del valencià, per exemple, de les faldes de les valencianes. Allò tenen, si nosaltres tenim 4 pintes, ells m'apareix que en tenen 14 o no sé quants, i 14 calques, que són els peus. I ahir, clar, segons el que xafen, baixen uns, baixen les altres, i pots fer infinitat de maneres de dibuixos. La manta d'ací només la fem en 4.